La casa de los abuelos. Me he quedado con una imagen grabada en mi mente que no logro borrar, por más que intento. No es solo un recuerdo, sino una sensación que me invade cada vez que pienso en esas vacaciones en la casa de los abuelos. Hay algo inquietante en el simple hecho de recordarlo, algo que parece que me persigue. Mis padres decidieron dejarme a mí y a mi hermana en casa de los abuelos paternos ese verano. No era la primera vez que íbamos, pero esta vez fue diferente. Esa casa siempre me había parecido grande, vacía, demasiado apartada de la ciudad. El viaje hasta llegar allí era largo y tortuoso, atravesando caminos serpenteantes y colinas interminables. A medida que nos alejábamos de la civilización, una especie de vacío se apoderaba de mí. Sin internet, sin vecinos, solo nosotros y ellos. Recuerdo que mis padres nos bajaron del auto, descargaron las maletas y tras algunas despedidas rápidas, desaparecieron en la distancia. Quedamos mi hermana y yo de pie, observando la imponente fachada de la casa de los abuelos. Aunque el sol estaba alto en el cielo, la casa siempre parecía estar bajo una sombra perenne. Entramos y fuimos recibidos con abrazos que me parecieron demasiado apretados. Mi abuela, con su cabello blanco y su sonrisa amplia, nos llevó hasta nuestras habitaciones. Nada había cambiado. Los muebles, los cuadros en las paredes, incluso el olor a humedad persistente era el mismo de siempre. Pero había algo que sí era diferente. Algo que no podía explicar con palabras, una tensión que flotaba en el aire. La primera noche fue cuando noté las cosas extrañas. Las puertas se cerraban solas a las 10 en punto, con un sonido que resonaba en toda la casa, como si un mecanismo antiguo la sellara. Al principio, pensé que era una manía de los abuelos, una vieja costumbre. Pero pronto descubrimos que no era solo una costumbre. Mi hermana y yo compartíamos una habitación en la planta alta, desde donde podíamos ver el jardín trasero. Esa noche, cuando las puertas se cerraron, un silencio absoluto cayó sobre la casa. No había viento, ni grillos, ni el crujido de la madera antigua. Solo silencio. Me levanté de la cama, incapaz de dormir. Algo me inquietaba profundamente, una sensación de que algo no estaba bien. Fui hacia la ventana, y lo vi. Allí, en medio del jardín, estaba mi abuela. Era raro, porque nunca la había visto salir de noche. Estaba inmóvil, mirando hacia la casa, pero algo en su postura me hizo retroceder. Había algo extraño en ella, como si no fuera la misma persona de antes. Sus manos colgaban a sus lados, rígidas, y su cabeza estaba inclinada de una manera antinatural. Me alejé de la ventana, sin querer seguir mirando. Cerré las cortinas, y me metí bajo las mantas. No quería saber más. Pero el sueño no llegó. En cambio, una sensación de inquietud crecía dentro de mí, como si la casa misma estuviera viva, respirando en silencio, vigilando cada movimiento. Al día siguiente, traté de mencionarlo a mi hermana, pero ella simplemente lo ignoró. Para ella, era solo una casa vieja, y los abuelos eran excéntricos, nada más. Decidí no insistir, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Esa noche, después de cenar, observé a mi abuela más de cerca. Había algo diferente en sus ojos, como si una sombra se hubiera apoderado de ellos. No era la misma mujer cariñosa que recordaba. Había una rigidez en su rostro, como si estuviera luchando por mantener una apariencia de normalidad. Luego, llegó la regla que cambiaría todo. Mi abuelo nos llamó antes de que las puertas se cerraran y, con voz grave, nos dijo que bajo ninguna circunstancia saliéramos de la casa después de las 10. Al principio, lo tomé como una simple advertencia, algo que decían los abuelos para asustar a los niños. Pero la seriedad en su rostro me hizo dudar. La tercera noche, no pude evitarlo. Algo me atraía hacia el jardín, algo que no podía ignorar. El reloj marcaba las 9:55 cuando decidí bajar las escaleras en silencio. No quería despertar a mi hermana y definitivamente no quería que mis abuelos se enteraran. Llegué hasta la puerta principal y la abrí lo suficiente para ver el exterior. Todo estaba cubierto por una niebla espesa, casi como si la casa estuviera aislada del resto del mundo. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, pero no por el frío, sino por algo mucho más profundo.
Me di la vuelta y volví corriendo a mi habitación. Esa noche, las puertas se cerraron como siempre, pero el sonido fue más fuerte, más definitivo. Los días siguientes, traté de actuar con normalidad. Mi abuela seguía observándonos desde la cocina, con esa sonrisa extraña que me hacía sentir incómodo. Y mi abuelo, aunque más distante, tampoco parecía el mismo. Había momentos en los que lo sorprendía observándonos desde las sombras, como si estuviera esperando algo. Entonces, una noche, ocurrió lo impensable. Mi hermana desapareció. Me desperté en medio de la noche y no la encontré en la cama. Me levanté rápidamente, buscando por toda la casa, pero no había rastro de ella. Las puertas estaban cerradas y la única ventana que estaba abierta era la de nuestra habitación. Corrí hacia ella, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Desde la ventana vi a mi hermana en el jardín, caminando lentamente hacia la figura de mi abuela. Quise gritar, pero algo me lo impidió. Era como si una fuerza invisible me hubiera cortado el aliento. Observé, impotente, cómo mi hermana se acercaba a la abuela. Y entonces, lo vi. Mi abuela ya no era mi abuela. Algo había tomado control de su cuerpo. Sus movimientos eran torpes, inhumanos, y su rostro, aunque familiar, estaba deformado por una expresión que jamás había visto en ella. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La casa parecía haberse cerrado sobre mí, y una sensación de desesperación me invadió. Sabía que no podía dejar que mi hermana se acercara más a esa cosa, pero no había forma de salir. Las puertas estaban cerradas, y cada segundo que pasaba, mi hermana se alejaba más y más. Mi cuerpo estaba inmóvil, como si las raíces de la misma casa me hubieran atrapado. Desde la ventana, veía a mi hermana acercarse lentamente hacia esa figura que había sido nuestra abuela, pero ya no lo era. No sé cuánto tiempo estuve paralizado, tal vez solo unos segundos, pero en mi mente fue una eternidad. Intenté moverme, pero el miedo me mantenía atado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Tenía que hacer algo, no podía dejar que mi hermana caminara hacia lo desconocido. Sabía, con una certeza visceral, que si ella llegaba hasta esa figura, no habría vuelta atrás. Finalmente, logré mover las piernas. Corrí hacia la puerta de nuestra habitación y la abrí de golpe, esperando encontrar alguna manera de salir. Pero, como cada noche, la casa estaba sellada. Las puertas principales estaban bloqueadas, y no había manera de abrirlas desde adentro. Todo parecía haber sido diseñado para mantenernos prisioneros en este lugar. El único camino que me quedaba era la ventana. Mi respiración se volvió agitada al pensar en lo que debía hacer. Nunca me había atrevido a saltar desde esa altura, pero en ese momento no importaba. Si no lo hacía, perdería a mi hermana. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. No era una caída mortal, pero definitivamente me lastimaría. No había tiempo para pensar, así que me impulsé y salté. El impacto fue duro. Sentí un dolor agudo en el tobillo cuando caí sobre la hierba húmeda, pero no me detuve. Cojeando, corrí hacia el lugar donde había visto a mi hermana. Ella seguía avanzando lentamente, como si estuviera en trance, hacia la figura de nuestra abuela, que permanecía inmóvil en el centro del jardín. Cuando estuve más cerca, noté algo extraño en el suelo. Había marcas, círculos tallados en la tierra, y dentro de esos círculos, mi abuela se mantenía rígida. Los símbolos me parecieron antiguos, como si pertenecieran a una lengua que nunca había visto antes. Era como si esos dibujos en la tierra hubieran sido hechos para contener algo o alguien. Mi hermana estaba a solo unos metros de distancia de la abuela. Grité su nombre, pero ella no reaccionó. Era como si no pudiera oírme. Un instinto primario me hizo lanzarme hacia ella, ignorando el dolor en mi pierna. La agarré del brazo y, con todas mis fuerzas, la jalé hacia atrás. En el momento en que la toqué, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Fue una sensación intensa, como si algo intentara alejarme de ella. Aún así, no solté. No sabía qué estaba sucediendo, pero lo único que tenía claro era que debía alejarla de allí. Mientras la arrastraba de vuelta hacia la casa, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a mirar, pero sabía que era ella,
o lo que fuera que había tomado el cuerpo de mi abuela. Mi hermana, por fin, reaccionó. Parpadeó un par de veces y me miró confundida, como si acabara de despertar de un sueño profundo. ¿Qué pasa?, me preguntó con voz temblorosa. No le respondí, no había tiempo. La abracé y seguimos caminando, cojeando juntos hacia la casa. A medida que nos alejábamos, sentí como esa presencia se intensificaba. Sabía que no podíamos correr más. Llegamos a la puerta trasera de la casa y, para mi sorpresa, estaba abierta. La empujé de golpe y nos deslizamos adentro, cerrándola rápidamente detrás de nosotros. El interior de la casa estaba oscuro, más de lo normal. No encendimos las luces, no queríamos que los abuelos supieran que habíamos estado fuera. Sabía que si descubrieran lo que habíamos visto, todo terminaría mal. Algo mucho peor que lo que ya había comenzado. Con mi hermana a mi lado, nos escondimos en la sala de estar, agazapados entre los muebles viejos y los cuadros polvorientos. El silencio era abrumador. Aún podía sentir la presencia afuera, acechando, esperando. El reloj de la casa marcó la medianoche. En ese instante, escuchamos pasos arriba. Sabía que no era mi hermana ni yo. Los pasos eran firmes, calculados. Estaban justo encima de nosotros, como si alguien estuviera caminando por el pasillo de las habitaciones. Le hice un gesto a mi hermana para que permaneciera en silencio. Podía sentir cómo sus manos temblaban, pero estaba agradecido de que al menos ya no estaba bajo ese extraño trance. Los pasos continuaron, acercándose a las escaleras. Los escalones crujieron bajo el peso de lo que sea que estuviera descendiendo. Quise levantarme y correr, pero no había hacia dónde ir. Estábamos atrapados dentro de la casa, prisioneros de algo que no comprendíamos. Entonces, los pasos se detuvieron. Justo al pie de las escaleras, en la entrada de la sala de estar. Sabía que estaba allí, que nos estaba observando desde las sombras. Un sonido metálico resonó en el aire. Era como si una de las puertas, selladas a las 10, se hubiera abierto. Y luego, la figura apareció. No era mi abuela, aunque su apariencia era la misma. Había algo en sus ojos, un brillo oscuro que no pertenecía a este mundo. Avanzó hacia nosotros con pasos lentos, sus brazos rígidos a los lados, pero no eran los movimientos de una persona viva. Algo más la estaba controlando. Intenté retroceder, pero no había escapatoria. Mi hermana se aferró a mí con fuerza. Sabía que era cuestión de segundos antes de que esa cosa nos alcanzara. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe y una ráfaga de viento entró en la casa. De pie en el umbral estaba mi abuelo. Con una linterna en una mano y un cuchillo en la otra. Nos miró, pero no con preocupación, sino con una fría determinación. Sabía que esto pasaría, dijo con voz grave, como si hablara más para sí mismo que para nosotros. Luego, miró hacia la figura de mi abuela, o lo que quedaba de ella. Han vuelto por lo que dejé pendiente. No entendía a qué se refería, pero en ese momento, mi abuelo nos miró por última vez y dijo, esta noche decidirá quién queda y quién se va. Y en ese instante, todo comenzó a desmoronarse. La casa crujió y el suelo bajo nuestros pies tembló. Sabía que algo mucho más oscuro se estaba desatando. El mundo a mi alrededor pareció colapsar en cuestión de segundos. La casa, que siempre había sido una fortaleza imponente de silencio y secretos, ahora era un escenario de caos absoluto. El suelo bajo nuestros pies vibraba, las paredes crujían como si estuvieran a punto de derrumbarse, y el viento que entraba por la puerta principal hacía que las cortinas y muebles se sacudieran de manera frenética. Mi abuelo seguía allí, de pie en el umbral, como si estuviera esperando algo, o a alguien. La linterna en su mano brillaba débilmente, apenas lo suficiente para iluminar su rostro tenso y cansado. A su lado, el cuchillo relucía bajo la tenue luz, como un siniestro recordatorio de que la situación estaba fuera de nuestro control. No sabía en quién confiar. El abuelo, la figura imponente y autoritaria, parecía saber más de lo que había admitido hasta ahora. Pero no podía olvidar lo que acabábamos de ver en el jardín, mi abuela, o lo que sea que la estuviera poseyendo, acechando entre las sombras.
De repente, mi abuelo dio un paso hacia nosotros y su mirada se endureció. Escúchenme bien, dijo con voz temblorosa pero firme. Lo que está aquí, lo que habita en esta casa, no es nuevo. He intentado mantenerlos a salvo todo este tiempo. Pero esa cosa, no la pude detener. Y ahora ha vuelto a reclamar lo que es suyo. No comprendía del todo a qué se refería, pero lo que estaba claro era que el peligro que enfrentábamos iba más allá de una simple maldición o posesión. Era algo más profundo, algo que llevaba generaciones escondido en esta familia. ¿De qué estás hablando?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Sabía que la respuesta sería aterradora, pero tenía que saberlo. Tenía que entender lo que estaba ocurriendo. Mi abuelo me miró fijamente y en sus ojos vi una mezcla de culpa y resignación. Tu abuela no es lo que piensas, respondió. Hace mucho tiempo, cometí un error. Un error que nos condenó a todos. Hice un pacto, uno que pensé que podría controlar. Pero no fue así. Ahora esa cosa ha venido por lo que le prometí. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Un pacto. Algo antiguo y oscuro, algo que mi abuelo había desatado sin comprender realmente sus consecuencias. Antes de que pudiera preguntar más, el suelo bajo nosotros se sacudió con una violencia que me hizo caer de rodillas. Mi hermana, asustada y temblando, me agarró del brazo. Todo lo que habíamos conocido sobre la casa, sobre los abuelos, se estaba desmoronando ante nosotros. Y entonces, el silencio. Un silencio profundo y aterrador invadió cada rincón de la casa. Las paredes dejaron de crujir, el suelo dejó de temblar y la figura de mi abuela, que había estado acercándose con pasos torpes y mecánicos, se detuvo en seco. Era como si algo, o alguien, estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Fue entonces cuando escuché una respiración pesada. No provenía de mi abuelo, ni de mi hermana. Era algo más. Algo que no podía ver, pero que sentía en el aire. Y ese algo se estaba acercando. Mi abuelo alzó el cuchillo con una resolución que no había visto antes. Su mirada estaba fija en la figura de mi abuela, como si supiera lo que debía hacer. No dejes que se acerque, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. No dejes que entre. Sin previo aviso, la figura de mi abuela comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez con una velocidad antinatural. No era un simple avance. Era una embestida. La velocidad con la que se lanzó hacia nosotros fue tan repentina que apenas tuve tiempo de reaccionar. Mi abuelo gritó algo que no entendí y, en un movimiento desesperado, corrió hacia ella con el cuchillo en alto. El choque entre ambos fue brutal. Mi abuelo clavó el cuchillo en su pecho, pero no hubo sangre, no hubo gritos de dolor. La figura de mi abuela simplemente se detuvo, como si el cuchillo hubiera perforado un saco vacío. El cuerpo de mi abuela cayó al suelo, pero algo en su interior seguía vivo. Un sonido profundo, casi como un gruñido, comenzó a emanar de su pecho. Mi abuelo retrocedió, pero era demasiado tarde. La cosa que había poseído a mi abuela salió de su cuerpo. Era algo que no podía describir con precisión. No tenía una forma clara, pero era oscuro, una sombra que se movía con una fluidez imposible. Lo vi elevarse sobre el cuerpo de mi abuela, como una nube de humo negro, y luego se lanzó hacia mi abuelo con una furia descontrolada. Mi abuelo intentó luchar, pero fue inútil. La sombra lo envolvió, ahogando cualquier sonido que pudiera haber salido de su boca. En cuestión de segundos, mi abuelo estaba en el suelo, inmóvil. No era el mismo hombre que había sido unos momentos antes. Y entonces, la sombra se volvió hacia nosotros. El miedo que sentí en ese instante fue indescriptible. Sabía que no teníamos forma de escapar. Las puertas estaban cerradas, la casa era una trampa, y esa cosa estaba decidida a acabar con todo lo que estuviera en su camino. Mi hermana y yo nos abrazamos, paralizados por el terror, mientras la sombra se acercaba lentamente. Sentí el aire volverse denso, como si estuviera siendo absorbido por la presencia de esa cosa. El frío me atravesaba hasta los huesos, y cada segundo se volvía más difícil respirar. Justo cuando pensé que era el final, escuché un crujido.
El reloj de la casa marcó las 3 de la madrugada y de repente la sombra se detuvo. Era como si el sonido del reloj hubiera detenido su avance. La sombra se agitó, como si estuviera desorientada. Luego, sin previo aviso, comenzó a retroceder. Lentamente, se deslizó de vuelta al cuerpo de mi abuela, que seguía inerte en el suelo. El silencio volvió a apoderarse de la casa. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Mi abuelo yacía en el suelo, inmóvil, y la figura de mi abuela también permanecía sin moverse. No entendía qué había sucedido, pero sabía que no estábamos a salvo. No del todo. Mi hermana y yo no nos atrevimos a movernos por varios minutos. El miedo seguía siendo abrumador, pero algo había cambiado. La sombra, por alguna razón, había detenido su ataque. Tenemos que irnos, le dije a mi hermana, aunque no sabía cómo podríamos escapar de esa casa sellada. De alguna manera, sabíamos que no podíamos quedarnos. Si lo hacíamos, esa cosa volvería. Nos levantamos, todavía temblando, y comenzamos a buscar una salida. Las puertas seguían cerradas, pero el reloj seguía marcando el tiempo. Algo en ese sonido nos dio esperanza, una idea de que quizá, solo quizá, podríamos escapar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí la presencia de la sombra acechando desde algún lugar. Sabía que no había desaparecido del todo. Solo estaba esperando el momento adecuado para volver a atacar. Y en ese momento, la casa nos dejó una última advertencia, las luces parpadearon y, desde el fondo del pasillo, la sombra comenzó a moverse de nuevo. No había más tiempo. Las luces parpadearon frenéticamente y el sonido del reloj resonaba con una intensidad creciente, como si cada tic-tac fuera una cuenta regresiva hacia algo inevitable. La sombra, que había retrocedido minutos antes, volvió a moverse. Esta vez no había duda, venía por nosotros. Mi hermana y yo corrimos por el pasillo, aunque cada paso se sentía como si estuviéramos avanzando en cámara lenta. El suelo bajo nuestros pies temblaba levemente, pero no como antes. Era un temblor sutil, casi como si la casa estuviera respirando, esperando el desenlace de lo que había comenzado. Llegamos a las escaleras. Sabía que la puerta de la entrada estaba cerrada, pero ya no nos importaba. Mi única opción era intentar forzarla. Mi tobillo seguía doliendo desde la caída anterior, pero no me detuve. Sabía que no podía permitirme detenerme. Bajamos las escaleras a toda velocidad, los escalones crujiendo bajo nuestros pies. Al llegar al último peldaño, me giré por un instante y vi la sombra deslizándose por la barandilla, como una nube de humo espesa que parecía devorar todo a su paso. ¡Corre!, grité a mi hermana, empujándola hacia la puerta principal. No había manera de abrirla. Golpeé el pomo, tiré de la cerradura con todas mis fuerzas, pero nada sucedía. La puerta permanecía inmóvil, sellada como si formara parte de las mismas paredes de la casa. Mi hermana gimió de terror detrás de mí, y al girarme, vi que la sombra ya estaba casi sobre nosotros. Sentí el aire volverse pesado, como si cada respiración me costara el doble. Esa cosa estaba cerca, muy cerca. En un arrebato de desesperación, tomé una de las sillas del recibidor y la lancé contra la ventana más cercana. El vidrio estalló en 1000 pedazos y una ráfaga de aire frío entró desde el exterior. No dudé. Agarré a mi hermana y la empujé hacia la abertura. ¡Salta!, grité. Ella dudó por un segundo, pero luego, con un impulso de adrenalina, saltó por la ventana. La seguí justo detrás, pero antes de poder salir, sentí algo frío y viscoso envolver mi pierna. Miré hacia abajo y vi cómo la sombra se extendía por el suelo, enredándose en mí. Mi corazón latía con fuerza descontrolada, y me aferré al marco de la ventana, luchando por liberarme. Sentía cómo la sombra tiraba de mí, como si estuviera intentando arrastrarme de vuelta al interior de la casa, hacia lo desconocido. Mi hermana, desde el exterior, gritaba mi nombre, sus ojos llenos de pánico. Con un último esfuerzo, me retorcí y logré zafarme del agarre de la sombra. Caí al suelo, sintiendo los cristales rotos rasgar mi piel, pero no me importaba. Estábamos fuera. Habíamos escapado. El jardín estaba oscuro,
pero bajo la tenue luz de la luna pude ver que la sombra no había salido de la casa. Se quedó justo en el umbral, como si estuviera atrapada dentro de esas paredes que tanto controlaba. Nos observaba, inmóvil, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada fijada en nosotros. Me incorporé, cojeando, y tomé la mano de mi hermana. Sabía que no podíamos quedarnos ahí. Teníamos que correr, alejarnos lo más posible de esa casa maldita. Corrimos por el camino de grava, sin mirar atrás, mientras el sonido del viento y el crujir de las ramas nos acompañaban. Cuando llegamos a la carretera desierta, nos detuvimos por un momento, agotados. El dolor en mi pierna y el frío del aire eran insignificantes en comparación con lo que acabábamos de enfrentar. Mi hermana estaba llorando en silencio, sus manos temblando incontrolablemente. Me acerqué a ella para consolarla, pero entonces sucedió algo que me heló la sangre. A lo lejos, desde la dirección de la casa, escuchamos el suave tintineo de una campana, el mismo sonido que había escuchado en los collares de mi abuela. Mi hermana me miró, su rostro pálido y lleno de terror. No, no puede ser, susurró. El sonido se hizo más fuerte. Algo venía hacia nosotros desde la casa, algo que no habíamos notado antes. En la penumbra, vi una figura que se movía lentamente por el camino. No era la sombra. Era una persona. Y entonces lo reconocí. Era mi abuelo. Caminaba hacia nosotros con pasos firmes, pero su aspecto era diferente. Su cuerpo se movía de manera rígida y había algo en su rostro que me hizo retroceder instintivamente. Sus ojos, vacíos y apagados, no tenían vida. Estaba cubierto de lo que parecía ser polvo o ceniza, como si hubiera salido de las mismas entrañas de la casa. Se detuvo a unos metros de nosotros, su respiración apenas audible. Creyeron que podían escapar, dijo con una voz que no le pertenecía, una voz que era mucho más profunda y resonante de lo que recordaba. Pero no se puede huir de lo que ya ha sido reclamado. Mi corazón se aceleró. No era mi abuelo. No podía serlo. Algo lo había tomado, algo había cruzado la barrera de la casa para seguirnos. Mi hermana gritó y empezó a retroceder, pero en ese momento, lo comprendí todo. No había escapatoria. La casa no era solo un lugar. Era parte de algo mucho más grande, algo que estaba atado a nuestra familia, a nuestra sangre. Mi abuelo, mi abuela, ellos no habían sido las primeras víctimas. Y ahora, nosotros estábamos marcados. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Sentí una frialdad inexplicable subir por mi espalda. Era como si todo el aire alrededor nuestro se hubiera congelado en un instante. Ahora, es su turno, dijo la figura con una sonrisa macabra, mientras daba un paso más hacia nosotros. Y en ese momento, entendí que nunca habíamos estado solos. Desde el día en que llegamos, la casa nos había estado observando, esperando el momento adecuado para actuar. La oscuridad nos envolvió, y lo último que sentí fue una presión fría, que me arrastraba de vuelta al lugar del que creí haber escapado. El lugar al que siempre habíamos pertenecido. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.